Buenos días. Es un gusto y un honor presentar al maestro Humberto Javier Rodríguez Hernández. Él es regiomontano por nacimiento, mexicano por nacionalidad y universal por inclusión. Humberto Javier Rodríguez Hernández ha desarrollado una amplia actividad docente en educación básica en los ámbitos rural, urbano y educación especial, a través de las unidades de apoyo a la educación regular y en educación superior, particularmente en la formación inicial de docentes en educación especial, a través de la licenciatura en educación especial y la formación continua de profesores interesados y preocupados por la educación inclusiva, a través del programa de posgrado que ofrece la Escuela Normal de Especialización Humberto Ramos Lozano, del cual es director. Ha participado en eventos nacionales e internacionales relacionados con la educación inclusiva y ha liderado la organización de los 11 congresos internacionales y 14 nacionales que esta institución anfitriona ha celebrado en los últimos 14 años. Forma parte además del grupo de expertos convocados por la UNESCO para la elaboración del documento Una guía para asegurar la inclusión y equidad en educación. Para mí es un honor presentarlo y pido un aplauso para él. Buenos días a todos y a todas. Para mí es un honor compartir con ustedes algunas ideas que nos permitan ir conformando esta visión y este paradigma de educación inclusiva, un horizonte de posibilidades. Hemos escuchado con gran atención al doctor Jesús Amaya, que con esta perspectiva de educación, de familia, de comunidad, pues nos llevó a reflexionar profundamente. Después, la doctora Pilar puso un acento importante en términos de una atención temprana, una atención que permita cuidar los procesos más sensibles de aprendizaje de todos los niños. Por su parte, el doctor José Antonio puso el acento en un enfoque muy interesante de gestión, cómo la gestión vinculado con el liderazgo va a fortalecer una comunidad de aprendizaje y en consecuencia una comunidad inclusiva. Yo quisiera compartir con ustedes un tema breve que nos permita también enmarcar los retos que tenemos frente a la educación inclusiva. Si ustedes ven en su programa hay un título estimado. Según el programa, dice que mi tema sería ¿cuál es el futuro del profesional de la educación especial en el marco de la inclusión? Sin embargo, cuando trabajé el contenido, reconocí que había cometido un error. Primero, porque el diseño primero del tema tenía que ver precisamente con los maestros de educación especial. Pero cuando hablamos del futuro, pues en el futuro estamos todos, con los retos del futuro, de tal manera que la perspectiva más adecuada sería los educadores en el marco de la educación inclusiva. Entonces yo les pediría que me perdonen este error del programa y que podamos revisar algunas ideas en términos de los educadores en lo general, que incluye a los de educación especial, pero también a los de educación regular o a los de educación general, y a todos los que estamos dentro de esta gran tarea. Entonces, yo les invito a que hagamos un recorrido rápido. ¿Por qué hablamos de educación inclusiva y equidad? Y hay una serie de elementos, de datos que nos muestran y que nos demuestran que es necesario promover la inclusión y la equidad porque estamos frente
a grandes procesos de inequidad social. Al centro de esta gráfica hay un dato que encontré y que particularmente pues me preocupó fuertemente, porque dice que la inequidad en la educación se ha incrementado, principalmente con los más pobres y los más vulnerables. El doctor José Antonio decía, no somos culpables del de ayer, ¿verdad? De las grandes decisiones que se tomaron ayer, pero sí somos responsables de lo que ocurra de nosotros hacia adelante, es decir, hacia el futuro. Entonces, si hay ya datos que establecen que la inequidad en la educación se ha incrementado, este es un dato que nos debe de motivar a trabajar y a promover fuertemente un enfoque contrario a la exclusión, discriminación, etcétera, y tendríamos que apostarle precisamente a la educación. De este lado, podemos observar datos globales, números globales que hablan de tendencias importantes y de factores de inequidad importantes. Yo no quisiera mencionar lo global, quisiera enfocarme o que nos enfocáramos en lo nacional. De pronto decimos que Nuevo León y el norte de México pues somos estados pioneros o que trabajamos siempre hacia adelante. De hecho, el lema del escudo del estado de Nuevo León, que por allá lo tenemos, dice siempre ascendiendo. O sea, eso habla de una visión hacia adelante, habla de una cultura proactiva. Sin embargo, 2017 hay estadísticas muy importantes que establecen que en México, y este es un informe de la UNICEF que recién presentó, dice que hay 4 millones de menores entre 3 y 17 años que no asisten a la escuela. En este momento, en el marco del Congreso que hablamos de educación inclusiva, estamos todavía frente a datos duros que nos señalan de que todavía hay mucho por hacer. Y concluyo precisamente con un dato que está al pie de esta gráfica. 600,000 niños mexicanos están en riesgo de quedar fuera del sistema educativo mexicano. Alguien dirá, bueno, esto es culpa de los políticos o es culpa del gobierno o esto es culpa de otros menos de nosotros. Nosotros solamente somos como la cadena más frágil o la última eslabón que nos va a permitir trabajar. Sin embargo, me parece que si hablamos y retomamos este concepto con el cual terminó el doctor José Antonio, pues nos establece de que hablar de comunidad y hablar de comunidad de aprendizaje, pues es una ocupación y una preocupación de todos. Después yo les presentaría que cuando hablamos de educación inclusiva, todos estamos de acuerdo y el doctor Mel ha escrito abundantemente en este aspecto que hay 4 llaves principales o 4 aspectos esenciales de cuando hablamos de educación inclusiva. Uno es reconocer que inclusión es un proceso y como tal, pues nos ocupa permanentemente con todos los actores del contexto educativo, pero también que el énfasis estará en aspectos vinculados con la presencia, la participación y el logro de cada estudiante. Así lo ha señalado el doctor Meleiskov en diferentes ocasiones. La inclusión está relacionada del mismo modo con la identificación, remoción de barreras para el aprendizaje y particularmente con un énfasis en aquellos grupos de vulnerabilidad que pues tienen el riesgo de ser discriminados o de quedar fuera del sistema educativo, así como hemos visto de estos 600,000 niños
que según la UNICEF están a punto de quedar fuera del sistema educativo mexicano por diversas razones. En este escenario tendríamos también que señalar, o tendría que señalar, que México está avanzando fuertemente en el tema de educación inclusiva. El día de ayer, un joven que no veo en este momento, me aborda y me dice: profesor, ¿puedo hacerle una pregunta? Y le dije: sí, pues claro, adelante, ¿no? Yo pensaba que la pregunta de él iba en términos de decir, ¿dónde puedo conseguir una carpeta o necesito otro programa? No sé, yo pensé una pregunta en términos de la organización del Congreso. Sin embargo, su pregunta fue: profesor, ¿qué opina usted de la reforma de la Ley General de Educación, junio 2016? Y dice: porque yo no estoy de acuerdo. Wow, claro que yo iba rumbo al sanitario. Él me planteaba una pregunta muy importante, muy importante. Y me sorprendió, yo no esperaba esa pregunta. Y le dije: yo tampoco estoy de acuerdo. Y lo voy a explicar. Por un lado, celebramos que la Ley General de Educación se transforma y da cabida al tema de educación inclusiva. Y señala, de acuerdo al artículo 41, que es el específico para educación especial, que ahora los servicios de educación especial tendrán como misión la identificación de barreras para el aprendizaje. Y además, bueno, invertirse en la atención de 4 grupos en riesgo de vulnerabilidad. En uno de ellos, los niños y las niñas y los jóvenes con discapacidad. Pero ¿dónde no estoy de acuerdo? En que solo pone el énfasis precisamente en la educación especial. Y entonces le damos nuevamente a los profesionales de la educación especial una tarea que debe ser de la escuela, que debe ser del sistema educativo completo, que tiene que ser de todos los actores, porque de lo contrario parecería que pues esta obligación aplica solo al de educación especial y no necesariamente al pues maestro de grupo, el maestro de la escuela regular. Entonces, con este escenario, le digo al joven: estoy de acuerdo contigo, te invito a que continuemos hablando de esta preocupación que a ti te ocupa. Y este mismo joven, y lo voy a señalar, me invitan a hablar de un tema de educación inclusiva a una reunión en el sur del estado. Y él llegó muy preparado porque él también iba a hablar de educación inclusiva. Y entonces no hubo tiempo y al final se acerca y me dice: estaba muy nervioso porque cuando me di cuenta que usted estaba aquí y que iba a hablar del mismo tema que yo, dije: no, yo no puedo hablar de ese tema porque ya está aquí el maestro Humberto. Y le dije: no, hablar de educación inclusiva es una ocupación de todos. Yo tengo algunas ideas, tengo una perspectiva, pero tú tienes otra. Por tu juventud, por tu tarea educativa, por una serie de acciones, y siempre la ventaja de hablar de educación inclusiva es que todos tenemos algo que decir. En este escenario, entonces, yo tendría que señalar que el mensaje es central y lo hemos señalado en varios momentos. El mensaje central de este nuevo paradigma es sencillo, es simple. Cada alumno importa e importa igualmente. Y por otro lado, cuando hablamos de educación inclusiva, también tendríamos que plantear que hablamos del proceso de fortalecer la capacidad del sistema educativo para atender a todos los niños y las niñas. 8 indicadores se han señalado como indicadores importantes a la hora precisamente de
identificar qué tanto hemos avanzado en términos de la educación inclusiva. Y yo solamente no los voy a señalar, ahí está la fuente de donde están considerados, pero uno de ellos tiene que ver con que hay altas expectativas de todos. Y a veces hay que hacer a un lado la obligación, a un lado la responsabilidad, para entender que debemos tener altas expectativas de todos los niños. ¿Qué significa una alta expectativa? Que a veces las palabras nos confundimos. Una alta expectativa significa creer que yo puedo aprender y que puedo aprender tanto como yo desee aprender, a la manera, al tiempo, al ritmo y a la ocasión que yo necesite. Entonces, hay ocho indicadores que están establecidos precisamente para ello. Retomo el enfoque de la Agenda Educativa 2030, que México ha firmado ya esto y que ahora es una obligación para nosotros el asegurar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos, pero también promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. En este escenario, esta agenda, porque hablamos mucho de la agenda y repetimos incansablemente que es asegurar y que también es promover. Pero poco hemos hablado precisamente de las metas que están establecidas para lograr este objetivo al 2030. Una nota importante: se ha señalado que vamos a ocupar una gran cantidad de maestros para cubrir las necesidades de brindar una educación inclusiva y de calidad para todos. Y yo reviso y pienso en los que desean estudiar magisterio, que cada vez son menos, que cada vez es más desalentador por muchos factores, y que el día de mañana no. Ya estamos frente a una inminente escasez de maestros. Mañana vamos a buscar a ver quién, oye, puedes, quieres, vente, ayúdame, necesito cubrir maestros en mis centros educativos, porque no vamos a tener. Los que están estudiando educación no podrán cubrir la necesidad que tenemos en el futuro inminente. Y esto es un reto a nivel internacional fuerte, pero particularmente México todavía sentimos que tenemos muchos profesores y a veces hasta decimos, ¿eres profesor? Yo pensé que eras ingeniero o eras licenciado en algo. Pero eres profesor. Parecería que el ser educador pues es una tarea de menos cuantía o de menos trascendencia. Yo quisiera solamente de estos objetivos que se derivan, estas metas que se derivan del objetivo cuarto, hacer una precisión precisamente en uno de ellos. Dice educación primaria y secundaria para todos, etcétera, etcétera, pero la meta 10 habla de incrementar los profesores y agrega calificados a través de cooperación internacional. No me queda claro cómo puedo yo incrementar la calidad de los profesores a través de la cooperación internacional. Lo que sí me queda claro es que tenemos que sumar esfuerzos. Y el sumar esfuerzos implica el estar dispuesto a aprender uno de otro. Entonces, regresando con la educación inclusiva, tendríamos que señalar que en primer término, la inclusión tiene que ser o debe de tener un enfoque transversal a todos los programas. Fortalecemos a los licenciados en educación especial con un enfoque inclusivo, pero los de preescolar y los de primaria pues no tienen muchos elementos en este sentido. El énfasis cuando hablamos de inclusión debe de estar en atención a la diversidad, y también debemos de poner el énfasis en el currículum, la planeación y las prácticas inclusivas. En este sentido, del lado
derecho vamos a encontrar un enfoque que es muy importante. Hablamos de inclusión, no podemos pensar en profesores solitarios, dueños de una aula. Tenemos que pensar en un colectivo docente. Desde esta perspectiva, entonces, yo me posiciono en qué necesita un educador para responder al reto de la inclusión. Y allí hay una serie de aspectos que me parecen interesantes y que son lógicos y obvios. Sin embargo, no por obvios significa que pues no debamos de señalarlos. Uno de ellos, bueno, pues ser inclusivo. Y ser inclusivo habla desde las actitudes que debemos de tener para ello. Y bueno, hasta parece que nos pusimos de acuerdo José Antonio y Pilar y Jesús Amaya y todo lo demás, porque precisamente uno de los aspectos principales en este perfil se llama liderazgo. Y este liderazgo lo caracteriza y dice, tiene que ser un liderazgo con un enfoque transdisciplinario. Debe de aprender a trabajar en equipo con otros profesores y debe de relacionar su enseñanza con contextos específicos o con su contexto específico. Y hay otra muy interesante, usar una amplia gama de estrategias didácticas y pedagógicas. Por eso, en este congreso hemos abierto un espacio que le hemos denominado Expo de Experiencias Exitosas, porque esta Expo nos permite ver cómo el maestro, además de trabajar colaborativamente, requiere necesariamente el tener diversas acciones o diversas técnicas de enseñanza pedagógica para responder a la diversidad. Creatividad, innovación, proactividad, liderazgo. ¿Dónde los encontramos? ¿Cómo logramos esto? ¿Cómo lo incorporamos? Es una tarea de todos, pero lo que sí es cierto es que tendríamos que avanzar en esta dirección. ¿Cuáles son los retos que tenemos o que tienen los profesionales de educación especial y de otros campos educativos? Bueno, yo observo tres grandes retos. El primero de ellos es entender la diversidad, celebrar la diversidad, pero lo más importante, incorporar la visión de diversidad en mi práctica docente. El segundo reto es la colaboración. ¿Cómo incorporo el ser colaborativo desprendiéndome de una visión individual, solitaria, particular, y me sumo a un colectivo en donde tengo que socializar no solamente la toma de decisiones, sino también evaluar el proceso que se sigue? Y el tercero, bueno, pues el liderazgo que debe ser compartido. Ya José Antonio explicaba muy claramente estos aspectos del liderazgo. En ese tenor, yo quisiera destacar que cuando hablamos de educación, hablamos de profesores, hablamos de inclusión, tenemos necesariamente que incorporar el enfoque de colaboración. Hay autores que han señalado que la colaboración es una competencia básica para todos los estudiantes. Ahora, en esta perspectiva de decir qué competencias deben de tener los estudiantes del siglo XXI, bueno, pues esa es la colaboración. Sin embargo, para los profesores viene con el mismo impacto. La colaboración es un aspecto fundamental dentro de su preparación profesional. ¿Qué tanto promovemos la colaboración en los programas de formación de profesores? Esa sería una primera pregunta y un primer aspecto. Yo desearía que en el nuevo planteamiento de diseño curricular del licenciado en educación, ¿cómo se llame? Especial con acento inclusivo, especial y diversidad, no sé qué nombre vaya a tener esa reforma anunciada, ¿sí?
incluya aspectos como los que estamos señalando, que agregue aspectos para promover, para desarrollar la colaboración entre aquellos que están estudiando educación. De tal manera que yo puedo identificar 3 grandes acciones de colaboración que deben estar presentes entre el profesorado. Las 3 tienen que ver con co. Si yo separo co, pues puede ser muchas cosas. Puede ser compañía o puede ser, ayúdenme, compartir, colaborar. El asunto es que el co es una expresión breve que me dice que no debo de estar solo. No debo de estar solo. Tengo que estar acompañado. Y acompañado en 3 tareas fundamentales, que es la coplaneación, la coenseñanza y la coevaluación como tareas inherentes del educador. Y que en este escenario señala al centro 3 actividades vitales en la colaboración. 3 actividades vitales en la colaboración. Entonces, seas de educación especial o seas educador de escuela regular, estamos hablando que estos 3 aspectos necesitamos primero entenderlos, aplicarlos y empezar a aprender de esta nueva forma de relación que todavía es muy incipiente en nuestras escuelas. Mencionaré algunos de forma muy breve. Ya en uno de los talleres se habló un poco con más profundidad, pero yo quisiera que se lo llevaran un poco de reto y de tarea. Modelos de colaboración docente. Por mucho tiempo hablamos de modelos multidisciplinarios y luego hablamos de modelos interdisciplinarios, pero cuando hablamos de inclusión, el énfasis está en modelos transdisciplinarios. Y yo siempre he tratado de explicar qué es un modelo transdisciplinario. Porque cuando yo empiezo a graficar un modelo multi, pues yo me imagino una serie de círculos, como cuando dividíamos al niño y pensábamos que ahora ocupa terapia física, y allá va el niño a terapia física. Ahora ocupa terapia de lenguaje, y allá va el niño a terapia de lenguaje. Y cada quien era un experto en su tema, sin embargo, no había una cercanía entre ellos. Se supone que al niño la suma de las partes tenía que beneficiar al niño. Esos eran los modelos interdisciplinarios. Pero luego vinieron los interdisciplinarios y dijeron, bueno, efectivamente, el niño puede presentar diferentes necesidades que ocupará diferentes profesionistas, pero al menos tiene que haber una cercanía entre ellos. Pues abramos un diálogo entre ellos. No es muy difícil un diálogo entre ellos porque cada quien tiene agendas distintas. Bueno, hagamos acompañar al niño de un expediente, ¿verdad? Donde vayan tomando nota y el otro que llega, el otro profesionista quiere saber qué hizo el terapista del lenguaje y se da una idea de qué es lo que está haciendo. Sin embargo, cuando hablamos de inclusión, estamos hablando de modelos transdisciplinarios. Muchas explicaciones de este modelo. Una, el entender precisamente esto que les acabo de señalar, cómo trabajar de forma colaborativa en la planeación, en la enseñanza y en la evaluación. Entonces, este es un modelo que está por ahí señalado y que exige, entre otras cosas, la toma de decisiones continua. Uno enseña y el otro observa. Yo me he cuestionado sobre estos modelos, porque yo no sé si este contexto colaborativo sea uno y uno. A lo mejor en algunos casos funciona uno y uno. Uno enseña, que pudiera ser el maestro del aula, ¿no? Y el de educación especial observa, pudiera ser, o al revés, ¿no? Enseña el de educación especial y el maestro de grupo se da tiempo para observar a sus alumnos. El otro modelo es uno enseña y el otro atiende.
El docente dirige las actividades de enseñanza con todo el grupo. El otro docente atiende a un estudiante de manera personal. Uno atiende a todos y el segundo atiende a uno en lo particular. Otros modelos como el de enseñanza alternativa, pues un docente enseña a un grupo grande de alumnos. ¿Qué hace el otro docente? El otro enseña a un pequeño grupo de alumnos. O el de enseñanza paralela, que también se señala. Se ubican los estudiantes en dos grupos y cada docente enseña los mismos temas al mismo tiempo. La enseñanza rotativa es otro modelo que habría que revisar. Se ubican los estudiantes en 2 o 3 grupos quienes deberán transitar entre, pues, precisamente el mismo número de maestros o el mismo número de temas. Yo asocio este modelo con lo que la Feria de Ciencias y Diversidad se hizo en este congreso. No sé cuántos tuvieron oportunidad de entrar. Si no entraron a la feria, se perdieron de un excelente ejemplo de este modelo. Por ejemplo, los niños llegan a un, ¿cómo llamarle? A un cubículo, a un stand. Y allí hay un objetivo, hay un propósito. Es conocer las partes del oído, y había un gran cotonete y los niños aprendían cómo asearse el oído, su oreja, etcétera, etcétera. Terminaban y salían rumbo a otro cubículo que allá les enseñaban las partes del ojo y era como si entraras a un gran ojo, etcétera. Claro, la feria es eso, es un proyecto que permite interactuar, pero lo que yo quiero resaltar es que los niños se movían entre cada una de esas etapas. El otro es el trabajo en equipo, que bueno, allí está señalado, descrito. Pero ¿qué debemos hacer para colaborar? Esa es la siguiente pregunta. ¿Qué debemos hacer para colaborar? Y bueno, hay algunos aspectos. Para colaborar, yo necesito tener información. Y también necesito tener espacios de reflexión. Y también necesito reconocer cuáles son mis áreas fuertes profesionalmente hablando. Porque esto me va a permitir fortalecer también mi propio desarrollo profesional. En conclusión, la colaboración nos permitirá tomar decisiones conjuntas, ensayar acciones en la solución de problemas, identificar barreras para el aprendizaje, promover ambientes de aprendizaje. ¿De quién es la culpa de una falla o de un fracaso escolar? Pues de la escuela. Pero cuando hablamos de un genérico, pues somos todos y nadie. Y de pronto, pues nadie asume una tarea y una responsabilidad. También inclusión exige rendición de cuentas. Y para ello necesitamos avanzar precisamente en la obtención de información. Concluyo con los elementos posibilitadores de la colaboración. Hay seis elementos que posibilitan el desarrollo de la colaboración. Quiero que los observen, quiero que los veamos y que nuevamente está posicionado el liderazgo como un elemento esencial y está posicionado el desarrollo profesional de los profesores. Necesitamos transformar los modelos de formación continua o permanente del profesorado y transformarlo en desarrollo profesional, entre otros más. Métodos alternativos para fortalecer la colaboración. Pues habla desde actitudes
El primer reto es reconocer que el otro tiene algo que dar, que tiene algo que compartir y que mostrar. Hay 6 retos para participar. Vamos a ver, este primero son generales, el siguiente es aspectos esenciales para la coenseñanza, aspectos para guiar la coplaneación, modelos de acompañamiento docente, intervención, facilitación, colaboración. Algunas ideas importantes. Estoy un poco resumiendo porque ya casi es la 1 de la tarde y hay que concluir a la 1. Entonces, algunas ideas importantes. La transformación de la escuela se da a través de oportunidades para el aprendizaje colaborativo. Veíamos en una gráfica 2 modelos de liderazgo. Aquel que grita y gruñe y el que busca tener cercanía y ver qué está pasando. La colaboración es una característica de la escuela inclusiva. La cultura colaborativa supone romper el aislamiento entre los profesores. En el trabajo colaborativo deben atenderse cuestiones como liderazgo, tareas comunes, reglas claras y participación de todos. Aquí hay un modelo que ustedes lo podrán consultar cuando lleguen a este material, un poco cómo lograr esta parte de planeación o de coplaneación. Luego tendríamos 3 acciones didácticas que hablamos de aula diversificada, enseñanza multinivel y programación múltiple, que son 3 acciones fundamentales de colaboración en la escuela inclusiva. Cada una de ellas tiene su marco de referencia, su organización, y solamente lo señalo porque quiero concluir con esta expresión que me ha llamado mucho la atención de Teresa de Calcuta, que señaló: detrás de cada logro siempre hay un nuevo reto, por tanto, no te detengas nunca. Si puedes correr, corre. De lo contrario, trota. Y si no, camina. Camina fuerte. Y si es necesario apoyarte en algo, apóyate. Pero nunca te detengas porque tienes una misión que cumplir. Eso es y ha sido la tarea de cada uno de los amigos que han venido a compartir en este congreso, y también de ustedes de sumarse a esta gran tarea que se llama la educación inclusiva, un horizonte de posibilidades. Muchas gracias por su atención.